Hola chicos, nuevamente sean bienvenidos a una reunión de jóvenes. Me alegra mucho el que estén aquí, el que se puedan conectar. Espero que se encuentren súper bien en sus casas, cuidándose, cumpliendo con sus distintas tareas. Así que para empezar, me gustaría orar todos juntos. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos has permitido reunirnos todos juntos. Te pedimos por la persona que nos dará una pequeña reflexión en esta tarde. También te pedimos, Señor, para que pronto estemos en tu templo reunidos nuevamente. En nombre de Cristo Jesús, amén. Chicos, me gustaría recomendarles que tengan en mano su Biblia y una libreta para que hagan anotaciones sobre la reflexión de esta tarde. Y nos quedamos con el portador de la palabra. Muy buenas tardes tengan adolescentes, jóvenes y adultos de la Iglesia Bautista Esmirna. Me es de mucho agrado poder traerles este tema de autoestima a ustedes que lo necesitan, jóvenes y adolescentes. Pero ¿por qué no escuchar también los adultos? Les voy a pedir que por favor vayan y tomen un lápiz o pluma y su cuaderno para que puedan apuntar lo referente a este tema que es muy importante. Voy a repetirlo, el tema se llama autoestima. Y gracias nuevamente por invitarme a compartir su palabra. En el nombre de Jesús quisiera iniciar con una oración para que el Señor nos guíe en este hermoso tema que se va a compartir el día de hoy, sábado. En el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias porque usted nos permite, Señor, tener en nuestros hogares la palabra suya a través, Señor, de este medio de comunicación. Señor, que podamos nosotros abrir nuestros corazones y poder escuchar y ver el mensaje que usted nos trae en esta bonita tarde. Señor, en sus manos estamos. Padre, que usted tenga control sobre todo lo que hagamos, sobre todo lo que pensamos, Señor, escuchemos y veamos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos su bendición, mi Dios, por medio de este tema, Señor. Gracias. Amén. Muy agradecido, nuevamente lo comento, por compartir la palabra de Dios. El tema, nuevamente, por tercera vez lo comento, es autoestima. Y quisiera por favor que tengan preparada su Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1. Muy importante, capítulo 19, verso 1. Es muy importante para nosotros poderle darle valor a nuestras vidas, y más ustedes adolescentes y jóvenes, porque muchas veces los demás adolescentes o jóvenes que no son cristianos nos llega a intimidar en nuestras vidas. El título que le puse a este tema es Joven, date el valor que Dios te da. Vuelvo a repetirlo, el título de este mensaje, de este tema es Joven, date el valor que Dios te da. Y con eso quisiera hacer esta pregunta. ¿Te has puesto a pensar cuánto vales para Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Te has puesto a pensar cuánto vales tú, joven, para Dios? Muy bien, después de haberlo pensado, quisiera continuar con esta introducción referente a este tema, la autoestima. El ser humano, entre paréntesis, la joven y el joven, la adolescente y el adolescente, tienden a juzgar su valor, subrayo la palabra, su valor, basado en cuatro cosas. Uno, por su apariencia. Me refiero a cómo se ve el adolescente y el joven. Cómo se ve. Buscan muchas veces la belleza, los jóvenes, en las chicas. Y las chicas en la guapura de los jóvenes. Nos vamos más por el físico, mayormente, que por lo interior del ser humano. A eso es a lo que me refiero con este primer punto. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú? Ahora, ¿cómo te ve Dios a ti?
que es lo más importante. ¿Y cómo nos ve Dios? A todos nosotros. Voy por el segundo aspecto. Por su éxito. Va la pregunta, ¿qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has logrado? Muchos adolescentes y jóvenes pues piensan los logros más que nada en que pues ya me conquisté esta chica, ya me conquisté este chico, ¿sí? Ya me siento el número uno porque traigo la chica más popular o el chico más popular, me hizo caso, o porque soy un deportista y soy el mejor de todos los deportistas. Eso es a lo que me refiero en el éxito que nosotros nos concentramos. Quisiera entrar en el tercer aspecto, que es por la aprobación. Y esto te lo voy a decir a través de esta pregunta. ¿Qué tan popular te ven los demás? ¿Qué tan popular te ven los demás? Sí. ¿Eres el mejor, vuelvo a decir, deportista? ¿Te sientes el mejor galán o la más bella de las demás muchachas? A eso es a lo que me refiero, la popularidad que muchas veces uno se basa para recibir esa aprobación de los demás. Y no digo que es algo importante, pero muchas veces nosotros llegamos a verlo de una manera no muy cristiana, sino más que nada como el mundo lo ve, y es ahí donde entra el conflicto. Y quisiera ir avanzando y darle el cuarto aspecto, que viene siendo por sus posesiones. Va la pregunta, ¿qué es lo que tienes que dices tú que te da valor a ti como persona? Ah, pues hermanos, yo tengo un carro y un carrazo. No, yo tengo una moto. Y no es cualquier moto, no es una itálica, no, es una moto Ninja, es una moto Suzuki, Kawasaki. O muchas veces pensamos en el que tiene los mejores tenis o la mejor ropa de marca es el mejor joven o adolescente. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos a la Biblia, como te había mencionado anteriormente, en Lucas capítulo 19, verso 1 al verso 10, veremos a una persona con estas características que he mencionado anteriormente. Te pregunto, ¿de quién crees que estoy hablando? Ponte a pensar, ¿de quién crees que estoy hablando? Te voy a dar solamente dos pistas, joven y adolescente. Era bajito de estatura y no le caía bien a varias personas. Podrás dar con la respuesta. Ponte a pensar. Era bajito de estatura y no le caía bien a varias personas. Pues bien, me estoy refiriendo a Zaqueo. A Zaqueo no le gustaba la manera en que se veía. ¿Por qué no le gustaba la manera como se veía? Porque Zaqueo era un ladrón y un enemigo del pueblo. Porque él era un recaudador de impuestos. Él le robaba a la gente. Y la gente no le gustaba que Zaqueo hiciera eso. Y más porque era del pueblo. Que era su mismo pueblo. Pero otra cosa es que a Zaqueo también no le gustaba lo que había logrado. Les había robado a todos sus amigos y a todo el pueblo, o a la mayoría del pueblo, porque él era el jefe de colectores de impuestos. Pero también Zaqueo no era popular, no como él quería, porque sabía bien que al ser reconocido era de una manera negativa por todo lo que hacía. Ya mencioné que robaba. Y por último, Zaqueo sí tenía posesiones,
pero tenía posesiones a causa de robarle al pueblo. Entonces podemos ver que Zaqueo falló en tres de las 4 maneras principales que usamos para edificar nuestra autoestima. No le gustaba cómo se veía, no le gustaba cómo se sentía y no le gustaba caerle mal a la gente. ¿Te identificas en alguna de estas áreas con Zaqueo? Vuelvo a decirlo, no le gustaba cómo se veía. ¿Cómo te ves tú? Segundo, no le gustaba cómo se sentía. ¿Cómo te has sentido tú que no te gusta? Tercero, no le gustaba caerle mal a la gente. Pregunto nuevamente, ¿te identificas en algunas de estas 3 áreas? ¿Tú, joven, adolescente? Los mayores cambios en nuestras vidas toman lugar cuando nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Subrayo estas palabras, como Dios nos ve. Muy importante tomar a Dios en cuenta y no solamente tomar en cuenta a tus amistades, a tus conocidos y aún a la gente que uno no conoce. Primero es Dios, antes que todo primero es Dios, porque si tomamos en Dios en cuenta, ahí donde van a venir esos cambios, y cambios para bien. Entonces, mi amado adolescente y joven que me estás viendo y escuchando, y adulto también, para ser valorados necesitamos partir de Dios. Por ello es importante considerar 3 manifestaciones del valor que Dios te da. Vayamos con el primero. No importa qué tan insignificante me sienta, Jesús me nota. Y te preguntarás, ¿dónde dice eso? Hermano, vamos a la palabra de Dios. Evangelio San Lucas capítulo 19, verso de 3 al 5 dice de esta manera, lo voy a leer. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Le vio. Estas 2 palabras, le vio, son importantes porque le está haciendo ver Jesús a Zaqueo que lo había notado. Que Jesús, en medio de tantas personas que estaban clamándole ayuda a Jesús, Jesús pudo ver a este hombre pequeño de estatura y que mucha gente no le quería, lo podía ver. Y eso es algo importante, porque así como las demás personas pueden verte a ti como eres por fuera y no por dentro, Dios te ve realmente como tú eres. Dios te ve a ti realmente como tú eres, sin importar el exterior, sin importar si traes la mejor ropa, sin importar si eres el número 1 de tu escuela o de la colonia o de las más personas, sin importar cómo te sientes, Dios te ve a ti, porque le interesas, porque eres importante para Él. Él te creó, Él te dio la vida y te la dio con un propósito. Qué maravilloso es ver que Jesús haya visto a Zaqueo y sabiendo de este hombre lo que había en su interior, lo aceptó. ¿Y por qué lo aceptó? Bueno, eso lo vamos a ver en el
segundo punto, que también es muy importante, y es que no importa qué digan otros de mí. Escucha bien, no importa qué digan otros de mí, qué digan otros de ti. Jesús me afirma. Evangelio San Lucas, capítulo 19, verso 5, es donde nos da la respuesta. Voy a leerlo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo. No solamente Jesús lo vio arriba del árbol, sino que le habló por su nombre. Por su nombre. Me pone a pensar a mí cuando tú tienes algún admirador o admiradora, alguien, algún artista, algún deportista, alguna persona que tú admiras y que no tienes cercanía hacia esa persona. Cuando se te da la oportunidad de conocerle y te habla esa persona por tu nombre, ¿cómo te sientes? ¿O qué sientes? Imagínate Zaqueo, sabiendo que ese hombre popular llamado Jesús, que había sanado personas, que la naturaleza le hacía caso, que hablaba de una manera muy hermosa y que decía que era el Hijo de Dios, esa persona popular hablándole a Zaqueo por su nombre. Imagínate qué tremendo, hasta dónde llega lo que Jesús piensa de ti, sin importar lo que los demás piensen o digan de ti. Por eso es primero Dios ante todo, porque Dios no te va a fallar, Dios no te va a dejar a un lado. Dios está ahí para afirmar. Entonces, no importa qué tan significante te sientas o me sienta yo, Jesús me hace notar. Aún lo que piensen los demás de ti o digan de ti, Jesús nos afirma. Y otro tercer aspecto de ese valor que nosotros tenemos delante de nuestro Dios es: no importa qué he hecho, no importa qué has hecho tú, aún así Jesús me ama. Jesús te ama. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de capítulo 19, verso 5 de Lucas. Voy a darle lectura nuevamente. Zaqueo, le dice Jesús, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué tremendo es ver cómo Jesús, aún a pesar de lo que los demás pensaran de Zaqueo, y aún de ver mismo Jesús el interior de lo que había en Zaqueo, aún así Jesús, bajo esta condición en la que se encontraba Zaqueo de pecado, Jesús no dejó de amarlo. Jesús le manifestó su amor. ¿Cómo? Jesús no solamente lo vio, Jesús no solamente le habló por su nombre, sino que Jesús le dijo, bájate,
hoy quiero comer en tu casa. Qué tremendo es ver cómo Jesús no lo rechazó, así como tampoco te rechaza a ti. Jesús le dijo, quiero ir a comer a tu casa, Zaqueo. ¿Por qué? Porque era importante para Zaqueo tener a Jesús en su vida. Eso es lo que le quería decir Jesús a Zaqueo. Jesús, tú eres importante para mí. Yo quiero estar cerca de ti. Señor, pero podría haber pensado él, soy un pecador. ¿Por qué vas a querer estar cerca de mí si los demás están diciendo que no te acerques a mí? Porque Jesús no se iba por las palabras que decían los demás o por lo que pensaran los demás. Jesús se movía por lo que había en su corazón, y es amor. Y hoy en día Dios sigue obrando de la misma manera. Tú podrás hacer lo que tú quieras con tu vida. El ser humano podrá hacer lo que quiera con su vida. Y por eso Dios no nos va a dejar de amar. Al contrario, Jesús sigue manteniendo su amor, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Pero como nosotros no lo hacemos, Jesús mismo viene y se acerca a nosotros. Porque solamente así nosotros vamos a dejar esa vida pecaminosa. ¿Qué es lo que pasó con Zaqueo? Déjame leerte lo que sigue en este pasaje bíblico. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le hizo ver a Zaqueo el valor que él tenía. Y no solamente eso, Zaqueo lo entendió. Me pregunto ahora, ¿lo entenderé yo? ¿Lo entenderás tú, adolescente y joven? Este mensaje es claro. Este mensaje es tan claro que nosotros podemos, o más bien debemos, reaccionar ante este llamado que Jesús nos hace. Y con eso quisiera concluir con esta pregunta. ¿Cómo debo de reaccionar ahora que veo el valor que Dios me da? ¿Cómo? La Biblia dice que Zaqueo se bajó de inmediato, y lo recibió con gozo. Esto significa nada menos que sumisión y obediencia a Jesús. Vuelvo a repetirlo. Esto significa sumisión y obediencia a Jesús. Por lo tanto, no te tomes muy a pecho. Subrayo estas palabras. ¿Cómo te ven los demás? ¿O qué te dicen? ¿O cómo muestran sus sentimientos? ¿Por qué? Porque Dios ya te hizo ver en este momento, a través de este mensaje, que primero es Dios. Aún a pesar de todo, primero es Dios. Y este mensaje te hace ver en esos tres aspectos el valor que tú tienes para Él. Aún si nadie más te lo da, o si tú mismo no te lo das, la palabra de Dios te dice que lo tienes. Que lo tienes. Por eso Dios te creó. Porque eres una persona valiosa. Y por último, ya que lo más importante es notar el gozo que Dios te da, al afirmarte cuando te ama.
Gracias les doy por este tiempo que me permiten poder compartir la palabra de Dios. Pasen una bonita tarde en familia y sigue leyendo la palabra de Dios, que es la única que tenemos para alimentarnos y fortalecernos en el Espíritu. Bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos de Iglesia Esmirna, jóvenes y adolescentes. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias al portador de esa reflexión en nombre de todos los jóvenes. Gracias por seguirnos apoyando por este medio y muchas gracias chicos por su constancia en nuestras reuniones, por seguir aquí y también muchas gracias a los hermanos que siguen nuestras reuniones también desde su casa. Y chicos, nos vemos la próxima semana, no lo olviden, sábado 6 de la tarde. Así que cuídense mucho y nos vemos.